¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Pues este día seguimos con la clase número 5 de Historia de la Iglesia Cristiana. La semana pasada pues nos fuimos muy extensos y esta vez va a ser más corto, ¿no? Y pues vamos a empezar de lleno, ¿sí? Nos quedamos en Inocencio VIII, que fue de 1484 a 1492, y que dice la historia que tuvo 16 hijos. Todos sus hijos eran de mujeres casadas, vendía los puestos cardinalicios y los puestos que tenían que ver con la iglesia, ¿no? Todo lo que se podía vender lo vendía. Este papa hacía corridas de toros en la plaza de San Pedro. O sea, bueno, decretó el exterminio de los valdenses. Nombró a un inquisidor en España muy conocido, Tomás de Torquemada. Creo que es el inquisidor más conocido y temido, ¿no?, de la historia. Bueno, hubo otro papa, Alejandro VI, de 1492 a 1503. Era de los más corruptos, para variar, avaro y depravado como pocos. Compró el papado. La historia dice que tuvo hijos por doquier, o sea, por todos lados. Incluso dice que los presumía ahí en la corte, ¿no? Y los hacía cardenales cuando eran aún niños. Cualquiera que hablaba mal de él, pues era asesinado. Fue amante de la armada, de la hermana, perdón, del que iba a ser el siguiente papa. Asesinaba a todo el que le criticaba, ¿sí? Bueno, veamos que hasta esa fecha el 45% de los papas eran homosexuales y el 30% de los papas fueron nombrados entre los 11 y los 14 años de edad, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ahorita un poquito de los papas en los tiempos de Martín Lutero. Empezamos con Julio II, de 1501 a 1511. Este fue el papa más rico de los cardenales y compró el papado, o papa, ¿sí?, con grandes rentas, ¿no? Encabezó grandes ejércitos y fue llamado por eso el Papa Guerrero. Este papa emitió la declaración de las indulgencias por las cuales Martín Lutero peleó. ¿Se acuerdan que puso ahí todas sus indulgencias, atacando todas esas indulgencias, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces llega León X. Pues estuvo de 1513 al 1521. Este papa estuvo cuando Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Fue de hecho primero arzobispo a la edad de 8 años. Fue hecho arzobispo, imagínense. Fue cardenal a los 13 años y a esta edad había recibido ya 27 cargos eclesiásticos, imagínense, a los 13 años. También compró el papado, ¿no? Pues lógico. Él reafirmó la bula papal, o sea, es el documento autorizado por el Papa, por el cual era obligatorio obedecer a asuntos jurídicos o administrativos que ellos emitían, ¿sí? Emitía indulgencias a tarifas fijas y decretó la quema de herejes. Pablo III, 1534 a 1549, tuvo muchos hijos ilegítimos, enemigos de los protestantes, aferrado enemigo, ¿no? Le ofreció a Carlos V para que les hiciera la guerra, ¿sí? Hizo un tratado con él y con eso comienza el movimiento jesuita.
fundado por Ignacio de Loyola en 1491 a 1556, ¿sí? Con el propósito de tener la dirección de la Inquisición y acabar con los protestantes y los maometanos, ¿sí? O sea, los que seguían a Mahoma, ¿no? Los papas de la Contrarreforma. Vamos a ver estos papas. Empezamos con Pablo IV en 1555 a 1559. Este hombre instituyó la Inquisición en Roma. Luego vamos con Gregorio III en 1572 a 1585. Incitó a Felipe II a la guerra con Inglaterra. Sixto V, 1585 a 1590, emitió una bula en la que declaraba definitiva la edición de la Vulgata, que contenía más de 2000 errores. Poquitos, ¿va? Urbano VIII, de 1623 a 1644, con ayuda de los jesuitas, exterminó a los protestantes de Bohemia. Clemente XIII, de 1559 a de 1758 a 1769, ordenó que se le pusieran hojas de parra a todas las esculturas del Vaticano. Apoyó la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, y esto le costó que invadieran territorios papales, o sea, del Papa, en Aviñón, o sea, en Francia, y también en Italia. Hay que decir que los jesuitas, pues ya habían sido sacados de Portugal, de España y de Francia, ¿sí? Él los apoyó, entonces le hacen la guerra y le conquistan, digamos, varios territorios, ¿no? Entramos entonces a la época de los papas modernos. Nos ubicamos un poquito debido a que pues muchos solo se tienen fechas, ¿no? No se tienen gran conocimiento de lo que hicieron. Nos vamos hasta Pío VII en 1800 a 1820. Restableció la orden de los jesuitas, abolida por un papa anterior a él, o sea, hace años había sido abolida, y decretó que debía de permanecer la orden para siempre, y inalterable e inviolable. Emitió una bula sobre las sociedades bíblicas y dijo que eran instrumento diabólico para socavar la religión. A las sociedades bíblicas se refiere a los protestantes, ¿sí? León XII, de 1821 a 1829, condenó toda libertad y tolerancia religiosa, condenó las sociedades bíblicas y las traducciones de las Biblias, declaró que quien tuviera esas Biblias sería separado de la Iglesia Católica, o sea, sería excomulgado, ¿sí? Vamos a Pío IX, o noveno, 1846 a 1879, decretó la infalibilidad papal, ordenó la separación del Estado y la Iglesia y decretó que todo católico debe seguir al Papa. Infalibilidad papal, o sea que el Papa es infalible, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que todo lo que él diga es correcto, o sea, no se puede cuestionar porque es palabra de Dios. Ajá. Ok, vámonos con ya los papas más recientes, ¿sí? León VIII, de 1878 a 1903, ya vamos en los 1900, ¿sí? Este hombre dijo que ocupaba el lugar de Dios Todopoderoso. Los protestantes son enemigos del nombre de cristiano. Bueno,
Pío XI, de 1922 a 1939, esos ya son más conocidos, ¿no? Declaró imposible la unión del cristianismo salvo mediante la sumisión a Roma. O sea que cualquier cristiano sería salvo siempre y cuando se asumiera, o sea, se quedara bajo Roma. Si no, no. Bueno, Pío XII, en 1939 a 1958, quería darle la continuidad del Imperio Romano y usó el nombre de Cristo, pero ocupando el trono como los césares, buscando poder y riqueza. Estableció el dogma de la Virgen María, fue llevado en cuerpo y alma al cielo, según él, ¿no? O sea que la Virgen María, vamos a explicar un poquito más. Es un dogma, o sea, un dogma es algo que no puede ser cuestionado, ¿sí? Es una creencia que no puede ser cuestionada y que dice que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como Cristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no, ni siquiera como Cristo, como Elías, ¿no? ¿Sí se acuerdan de que fue llevado, ¿no? En el carro de fuego. Entonces, hagan de cuenta que ella también fue llevada así, cosa que no es real, ¿sí? Pero bueno, de él es que Juan Pablo II pidió perdón por no haber hecho nada durante la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la cual, pues se acuerdan que murieron más de 6 millones de judíos, ¿no? Entonces Juan Pablo II pide perdón porque realmente pues no hizo nada, realmente parecía que más bien estaba a favor, ¿no? O sea, estaba con Hitler en lugar de estar en contra, ¿no? O haber parado a Hitler, ¿no? O a Mussolini por lo menos, ¿no? Estaba en Italia. Pero bueno. Juan 23, 1958 a 1963. Convocó el Concilio Vaticano II. Tuvo un papel importante en la crisis de los misiles de Cuba. Fue llamado el Papa Bueno. ¿Sí? Él inició el Concilio Vaticano II, pero no lo terminó porque fallece mientras estaba el concilio, ¿no? Pablo VI, 1963 a 1978, fue el último papa en usar la tierra papal, o sea, la corona, ¿sí? Y el último que tuvo una ceremonia de coronación. Fue el primer papa en viajar por todo el mundo. Nombró cardenales a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. En 1967 defiende la tradición católica del celibato sacerdotal. Hizo una encíclica, o sea, una carta a los feligreses en 1968 en la que declara ilícito todo tipo de control artificial de la natividad, ¿sí? O sea, estaba en contra de todo tipo de control de natalidad, o sea, de niños, ¿no? Preservativos, pastillas, cualquier cosa, ¿no? Claro, en aquella época no había tanta cosa, ¿no? Pero sí no estaba en contra de todo eso, ¿no? Y sobre todo del aborto, que en aquella época pues ya se hacían, no mucho, pero sí ya se hacían, ¿no? En 1970, después de bajar del avión mientras saludaba a las personas que lo habían recibido, un hombre que era el pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor Flores, que sufría de problemas mentales, pues se había vestido de sacerdote, logra alcanzar al Papa con un cuchillo en la yugular y lo hiere 2 veces, ¿no? Posteriormente fue perdonado por el pontífice, ¿no? En 1978 inicia el Concilio Vaticano II. Nombró durante este concilio que hubo
Nombró a María como la madre de la Iglesia durante este concilio. Murió en ese mismo año, 1978. ¿Sí? Juan Pablo I, en 1978, primer papa con un nombre compuesto en su nombre papal, ¿sí? O sea, utilizó por el de Juan, ¿sí? Acuérdense que primero fue Juan 23, ¿no? Si se acuerdan, y luego Pablo VI, entonces usa el Juan de Juan 23 y el Pablo de Pablo VI, ¿sí? Entonces era Juan Pablo I, ¿sí? Y es el primero en utilizar el número uno o la palabra primero, ¿no? Hasta esa época se hubiera dicho Juan Pablo, nada más, ¿sí? Pero es Juan Pablo I, ¿sí? ¿De acuerdo? Abolió la ceremonia de coronación papal, sustituyéndola por una misa inaugural. Su pontificado es uno de los más cortos, duró tan solo 33 días. Esto dio lugar a muchas teorías de conspiración, ¿no? De que lo habían matado, que lo habían envenenado, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Se le conoció como el Papa de la Sonrisa y es el último papa italiano hasta la fecha, después de 4 siglos de papas italianos. Vamos con Juan Pablo II. En 1978 al 2005, ¿sí? Bueno, el primer papa polaco y primer papa en no ser italiano, después de 455 años. Canonizó a más santos que todos sus predecesores juntos, o sea, todos los anteriores juntos. Él, hasta esta fecha es el que más había canonizado. Viajó por todo el mundo, visitó 129 países, considerado uno de los artífices o causantes de la caída del comunismo en Europa. Es el segundo papa con el pontificado más largo de la historia, solo superado por Pío IX. Fue el primer papa que entró en una sinagoga, oró frente al muro de los lamentos. Pero también fue el primero en dar un beso al Corán, ¿sí? Al libro, y el primero en entrar a una mezquita. ¿Sí se dan cuenta? Entra a una sinagoga, entra a una mezquita, va al muro de los lamentos, besa el Corán. O sea, con todo, porque no me digan nada, ¿no? Fomentó el diálogo entre religiones, o sea, el ecumenismo. En 1986 convoca el encuentro de oración por la paz de Asís, el cual asistieron 150 representantes de 12 religiones diferentes. En 1971, Mehmet Ali Agca, algo así, disparó contra el Papa, mientras este se desplazaba por la Plaza de San Pedro, sí, allá en Italia, con un vehículo descubierto. Antes nos acostumbraba el vehículo que tiene vidrios blindados, ¿no? El conocido como papamóvil, ¿se acuerdan? Antes iban así sin nada de protección, nada más iban pasando o paseando, ¿sí? Y ahí es cuando le dispara, ¿no? A partir de ahí, de esa fecha, es que se crea el papamóvil. Por todos los lugares donde iba, pues ya iba con ese tipo de protección, ¿no? Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó en la cárcel de Revivia y conversó con él y le otorga el perdón. Un año más tarde, en 1982, sí, 1982, o sea, posterior a lo anterior, sufrió otro atentado
Esto, o sea, el primer atentado fue en el 81, el segundo en el 82. No es que haya sido el 83 y luego el 84, no, no. Primero en el 81 es en la plaza de San Pedro, ¿sí? Y en 1982 sufre otro atentado en Fátima, Portugal, ¿sí? En esa ocasión era un sacerdote español ultraconservador, Juan Fernández Cron, quiso asaltarlo con una bayoneta, ¿sí? Pero lo vieron a tiempo y impidieron que pudiera hacerle daño, ¿no? Lo inmovilizan, le brincan encima y ya con eso impiden que lo lastime, ¿no? Uh, Algo que sí está en la gente muy... En aquella época estuvo muy sonado y fue que protegió a Marcial Maciel, creador de los legionarios de Dios y a los sacerdotes pedestres, ¿no? También cobijó al que fue cardenal de Boston, Bernard Law, que fue 450 veces demandado por sacerdotes, o sea, por encubrir sacerdotes pedófilos. En 2002 fue enviado a la parroquia de Santa María Maggiore, en Roma, sí, y en marzo del 2011 fue removido de ese puesto. Murió ¿cómo se llama? Bernard Law murió en el 2017. ¿Sí? Pero bueno, ya hasta lo habían mandado a descansar, ¿no? Casi lo excomulgaron, pero no. Seguía dentro de la Iglesia Católica, pero bueno, murió en 2017. Estaba en contra del uso del condón, pues llevaba a la promiscuidad y decía que la homosexualidad es un pecado y punto. Estaba en contra del aborto y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Defendió el celibato sacerdotal. No vean que por estas cosas cómo lo atacaron, porque no permitía la promiscuidad y la homosexualidad. Pero bueno, Benedicto XVI, 2005 al 2013, uno de los papas más ancianos en ser electo, desde el Papa, ¿quién fue? Clemente XII en 1730. Más o menos también tenía ya estaba grande, ¿no? Entonces, bueno, es el primer papa en renunciar a su cargo, desde Gregorio XII en 1415, y también en hacerlo voluntariamente desde Celestino V en 1294. Último papa europeo, papa emérito, es el título que designa a aquel sumo pontífice o papa de la Iglesia Católica que por voluntad propia, ¿sí? Y libremente, o sea, nadie lo cuestionó para que lo hiciera, decide renunciar al ministerio del papado, ¿sí? Tuvo que lidiar con los casos de pederastia de diferentes sacerdotes. Terminó reconociendo que el Vaticano no había sido vigilante, veloz y decisivo en lo que a los abusos sexuales se refería. Está en contra de los matrimonios homosexuales, defiende el celibato de los sacerdotes y atacó a los defensores del aborto. En la biografía publicada en enero de este año, 2020, Benedicto XVI reitera su posición conservadora. Hace 100 años se habría considerado absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy es socialmente excomulgado quien se opone a él. Imagínense, eso lo acaba de decir. Afirma, pasa lo mismo con el aborto o la creación de los humanos en los laboratorios. Añadió eso. Eso en su ¿cómo se llama? En su biografía
que se estrenó a principios de este año. ¿Sí? En el 2011 dijo que la Iglesia debe recibir a Dios, decir a Dios al poder, la riqueza y las estructuras burocráticas útiles para vivir plenamente la fe y abrirse al mundo. Solo cuando sea capaz de liberarse de sus lazos materiales, su acción misionera volverá a ser creíble. Actualmente tiene 93 años este señor. Y bueno, pues llegamos al Papa Francisco. Se dan cuenta que este no dice Francisco I, no, este nada más dice Francisco. Entró en el 2013 y actualmente es el que está, ¿sí? Fue el primer papa del continente americano, primer papa nacido fuera de Europa desde Gregorio XIII en el 741. Es el primero en usar un nombre inédito y no compuesto, ¿sí? Desde Landau en 1913, papa perteneciente a la Compañía de Jesús, o sea, a los jesuitas. Superó a Juan Pablo II en santos canonizados. Canonizó a todos los mártires de Otranto. O sea, fueron 813 habitantes, ¿sí? de esta ciudad al sur de Italia, de Otranto, ¿sí? Que se negaron a convertirse al Islam en 1480, después de que la ciudad cayó en manos de los otomanos o musulmanes, ¿sí? Apoya la teoría de la evolución y el Big Bang, inspirada en las ideas del sacerdote George Lamaitre, algo así. Promovió medios para protección de las víctimas de la pedofilia, de los casos de abusos por sacerdotes, en contra del aborto, pero más permisivo con los homosexuales. Incluso llegó a decir, si a Dios así te hizo, yo qué puedo hacer, ¿no? Ahí nos entraríamos en una controversia, pero bueno, mejor así lo dejamos. La última noticia que se tenía es que había convocado una reunión mundial para un pacto global y modificar la educación conforme al nuevo orden mundial. Ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Igualdad de género y, o sea, muchísimas cosas de eso, ¿no? Pero bueno, no se pudo porque va a ser ahora en mayo, pero debido a la pandemia pues ya no pudo. Y ahorita lo pospusieron para octubre, ¿sí? A ver con qué nos salen, ¿no? También estaba diciendo que se necesitaba un líder mundial y su idea principal de él es hacer una sola iglesia mundial, o sea, una sola religión que contenga todas las creencias del mundo, ¿no? Es algo controversial, ya está escrito, no podemos decir, ay, es algo que no va a pasar. No, sí, ahí, búsquenlo en la Biblia, ahí está, todo eso va a pasar, lo sabemos, y cada vez va a estar peor. Bueno, pero bueno, el Señor tiene sus tiempos y nosotros no podemos hacer nada. Así que no podemos hacer nada acerca de todo esto. Pero bueno, hermanos, este es el último papa que tenemos hasta la fecha y con esto pues terminamos ya lo que es el papado. Para que no se empachen, mejor hoy nos quedamos hasta aquí, ¿sí? Y espero que pues ahora sí que les haya pues les haya servido, ¿no? Sí está interesante, hay muchos datos, ¿no? Hay muchísimos datos, mucha información de qué hicieron bueno, qué hicieron malo. Si buscas qué hicieron de malo, pues todos los que critican a los sacerdotes debido a la pederastia,
a que no permiten la homosexualidad, a que si no permiten matrimonios entre homosexuales, cosas así, pero vamos viendo que actualmente la Iglesia Católica se está abriendo hacia eso, ¿no? Se está abriendo totalmente hacia permitir que dentro de la Iglesia Católica existan ya la aceptación de la homosexualidad. Aún hasta la fecha, la Iglesia Católica, no el Papa, cuidado, no el Papa, la Iglesia Católica como tal dice no, la homosexualidad sigue siendo un pecado, lo que es el matrimonio homosexual no se va a permitir dentro de la Iglesia Católica, pero vemos que, y el aborto menos, ¿no? Tampoco, ¿sí? La mayoría de los papas que han entrado, que entraron, todos estaban en contra de todo eso, pero vemos que este Papa Francisco, pues tolera, ¿no? Tolera todo eso. Está varias entrevistas que dio este año y el año pasado, sigue diciendo, ¿no? Que bueno, pues ahora sí que la homosexualidad, pues es algo que con eso naciste, que cuidado, sabemos que no se nace homosexual, no existe un gen gay o homosexual, no existe, no hay un gen que diga, como tiene este gen, esta persona es homosexual o es gay, no existe, ¿sí? Entonces hay muchísimas cosas que pueden llevar a que una persona sea homosexual, pero realmente yo no soy quien para estar hablando acerca de eso, porque teníamos que hacer un curso totalmente de eso y no es el caso, ¿sí? Estamos viendo otra cosa. Entonces, pues espero que sí les haya servido, pues sigan estudiando. Vamos a ya entrar a otras cosas, otros estudios ya dentro de lo que es ahora sí que la Iglesia cristiana, ya vamos a ver, ya nos estamos acercando a lo que es la reforma, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco todo esto y espero que pues ahora sí que les sirva, ¿no? Y que les haya gustado. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias. Hasta luego.